Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra. Feliz viernes. Esperando que la gracia de Dios esté sobre sus vidas. Nuevamente los pastores Katy y Fernando con una nueva cápsula de sabiduría. La segunda parte de lo que iniciamos el martes, ¿verdad? El lunes. Como les habíamos dicho, perdón, el lunes. Y bueno, pidiéndole a Dios que sea Él a través de esta palabra edificándonos. No empezamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo. Padre, gracias porque tú eres bueno, fiel y verdadero, por tu amor derramado sobre nuestras vidas, por esa misericordia nueva cada mañana. Hoy te damos las gracias. Te pedimos, Señor, bendiga de una forma especial a esa persona que está ahí, Señor, viendo, oyendo este esta cápsula de sabiduría, Señor, a cada familia representada. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Padre, que toda necesidad sea cubierta por tu inmensa misericordia. Te lo ponemos, Señor, todo en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, seguimos con los procesos de Dios en nuestras vidas. Como decíamos el lunes, nadie está exento de pasar un proceso. Todos tenemos que pasar ciertos procesos para ser mejorados en todo nuestro ser, porque Dios va a ir perfeccionándonos poco a poco. Y qué importante es saber que somos nosotros en las manos del Señor. Veamos lo que nos dice Jeremías 18:6. Amén. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, nosotros somos barros en las manos del Señor. Cada uno de nosotros tenemos que tener la certeza que estamos siendo moldeados, que cuando algo no le agrada al Padre de Gloria, Él nos va a desbaratar y nos va a volver a formar, porque tenemos que lograr el acometido, Fer, Amén. de lo que Él quiere que tú y yo seamos para gloria, honra y alabanza de su nombre. Nosotros somos polvo, al igual que el barro se necesita del agua para ser moldeado. ¿Y cuál es el agua? Pues es la palabra del Eterno en nuestras vidas. No puede haber barro si no hay polvo y si no hay agua. Y es necesario que nosotros nos dejemos moldear para que el Señor haga de nosotros lo mejor. Amén. Veamos lo que nos dice Romanos 9, 20 y 21. Amén. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Cómo nos gusta pelear con el Señor, verdad? ¿Cómo nos gusta llevarle la contraria al gran yo soy? El barro no puede darle órdenes nunca al alfarero. La función de nosotros como barro es dejarnos moldear para que el alfarero comience a perfeccionar la vasija tal cual él la necesita. Así nosotros no debemos de comenzar a contender contra el Señor, contra el Eterno. Nosotros debemos de tener fe en el Eterno y confiar que Él sabe lo que está haciendo en ti y en mí. Nosotros debemos de ser humildes en todo tiempo y dejarnos moldear conforme a su santa voluntad, pues es a su tiempo que veremos la obra terminada en cada una de nosotros. No podemos nosotros formarnos a nosotros mismos. Así El que es. nos formó fue el Señor. Nosotros no tenemos jerarquía sobre nosotros. El que tiene la jerarquía, como decía mi esposo el lunes, cuando nosotros le hemos entregado toda nuestra vida al Señor y hemos agradecido que Él nos haya visto y nos haya llamado de las tinieblas a la luz admirable, entonces ahí le estamos diciendo, toma Señor el control de mi vida, porque ya yo no vivo, vive Cristo en Amén. mí. Veamos lo que nos dice Jeremías 18:3. Amén. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, y me llama la atención que el Señor nos diera a nosotros también estas citas bíblicas, Ujú. porque un día de esto la pastora Anita también habló acerca del alfarero. Ah, Y hasta después de que lo preparamos,
estamos llevando a la conclusión de que Dios todo lo va acomodando. La rueda donde trabaja el alfarero es la vida misma. Es ese entorno en el cual nos movemos, en lo que hemos decidido ser en la vida normal, ¿verdad? Porque unos decidieron ser informáticos, otros médicos, otros abogados, otros somos estilistas, otros son vendedores. En fin, la carrera que hayamos escogido terrenalmente para subsistir. Y todo eso unido al diario vivir es esa rueda que se tiene que mover para que el barro encima pueda ser moldeado. Dios se encarga de moldearnos, de enseñarnos por medio de distintas situaciones que la vida gira así como la rueda del alfarero. Unas veces gira más rápido, otras veces gira más lento, pero siempre tiene que girar para poder formar. Amén. ¿Algo Así que es. querrás aportar? No, qué interesante, ¿verdad? Que es a como Él lo lleve, no como nosotros queramos, ¿verdad? Qué importante es que entendamos que es como el Señor, porque en el propósito de Dios tiene que ser a su tiempo, ¿verdad? Porque a nuestro tiempo quisiéramos como que ser perfectos ya, pero es imposible, porque vamos a seguir viviendo en esta vida donde hay tanto problema, tanta cosa, tanta tentación, tantas cosas, ¿verdad? Y entender eso, qué importante que es a como Él nos lleve. Así es. Veamos lo que nos dice Filipenses 4:12. Amén. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Qué lindo lo que nos dice Pablo aquí, ¿verdad? Ujú. He tenido de todo y me ha faltado de todo, pero en todo puedo ver la gracia de Dios en mi vida, perfeccionándome y yo calladito más bonito porque lo que quiero es caminar como el Señor ya tiene predestinado. Sin quejas, sin lamentos, sin nada que estorbe, que el Señor haga en nosotros lo que Él tiene programado. Sí, es muy interesante lo que dice Pablo, porque me imagino yo que cuando él dice he tenido de todo, es antes de conocer al Señor, ¿verdad? Que era cobrador de impuestos y que tenía un. No, Pablo era fariseo de fariseos, Sí, era erudito de la palabra. Era Mateo pero él tenía una posición, una muy buena posición, Seguro que sí, y entonces posiblemente llega el Señor y se da cuenta que no era necesario todo eso, que ¿verdad? todo eso lo toma como por Ya, vano. ya puede uno llegar a esa conclusión. Sí, aquí es importante que las situaciones de la vida, el Eterno las usa para que nos pongamos en sus manos. Porque lamentablemente cuando la angustia es mayor, cuando la aflicción es mayor, es cuando más buscamos del Eterno. Así es. Porque si no, nos olvidaríamos de que Él existe, de que Él es el dueño del universo, de que Él es el que maneja todo. Si no fuese por esas situaciones adversas, ¿dónde estaríamos? ¿Qué Correcto. seríamos? Cuán necesarias son, ¿verdad? Sí, amén. Veamos lo que nos dice Primera de Pedro 4 versículo 12, por favor. Sí. 4:12. Por favor. Dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la palabra así. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El horno de fuego. Qué importantes son las pruebas para nuestra vida. En el fuego somos moldeados. En el fuego se perfeccionan las piedras preciosas. En el fuego se perfecciona el oro. En el fuego se perfecciona la plata. En el fuego nos vamos a perfeccionar tú y yo. Es necesario que pasemos por el horno de fuego y que lo veamos normal, como una vasija de barro. Termina el alfarero de hacer sus vasijas, sus platos, sus ollas, lo que haga con el barro. Pero después de que ya están, él las tiene que meter en un horno de fuego para que sea cocido el barro. Así somos nosotros en las manos del Eterno. La vasija de barro, cuando entra en ese horno de fuego, sale endurecida.
sale fuerte, sale lista para ser utilizada, para cumplir su propósito. No es que pasa por el fuego y solamente barro, no, para que se pueda usar. El fuego determina la obra del alfarero. Así es nuestra vida cristiana. Me acuerdo que una de mis primas, el esposo ellos son de Santana y tenía un coso de esos que hacían artesanías, que Santana vendía muchas artesanías y ellos hacían cosas hermosísimas en barro. Y ellos tenían un gran horno que estaba sumamente caliente y hacían diferentes estilos determinado. Algunos los pintaban después de haber ingresado, a otros les ponían vidrio para que cuando el vidrio se deshiciera en el barro, quedaba como si fuera aquello un barniz precioso. Eso es lo que hace el Señor contigo y conmigo. Veamos lo que nos dice 1 de Pedro 5:10. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Si tú y yo estamos pasando por el horno del fuego, no nos rindamos, no desmayemos. Dios nos está preparando para cumplir sus propósitos perfectos en cada uno de nosotros. Dios no quiere que tú y yo seamos solo barro. Él quiere terminar la obra que ya comenzó, que seamos un vaso donde Él pueda poner su presencia, su tesoro, su unción, su gracia, su amor, su bendición, para que seamos útiles para otras personas. Porque si nosotros tomamos un vaso, ese vaso nos sirve para tomar café, para tomar fresco, para tomar agua, para servirnos un atol, para echar una gelatina, un flan. El vaso se puede utilizar para diferentes situaciones. Así quiere el Señor hacer contigo y conmigo. Perfeccionarnos y utilizarnos para diferentes situaciones. ¿Que tenemos que pasar un proceso? Sí, es necesario. ¿Quién ha dicho que es fácil pasar un proceso? Nadie. Pero en los procesos de Dios vamos creciendo y nos vamos fortaleciendo. Y para ir concluyendo, veamos lo que nos dice 2 de Corintios 4:7. 2 de Corintios. Qué bueno que es Dios, ¿verdad? Que nos perfecciona. Qué bueno es que es Dios que nos moldea a su imagen y a su gusto y para lo que debemos de ser útiles. Y cuando se nos mete la carne, Él quebranta todo y lo vuelve a hacer por amor a ti y a mí. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ok, reconozcamos siempre que el que merece la gloria, la honra, la alabanza, la majestad, el dominio, el imperio y la potestad, sobre todo es el gran yo soy. No eres tú, no soy yo, no es que seamos muy cargas. Sí, hemos pasado un proceso de prueba, que hemos salido airosos y que el Señor por su misericordia derrama unción para que podamos ser vasos útiles para otros. Reconozcamos que la bendición es del gran yo soy. Cuando digan, mira Fernando, ¿cómo te usa el Señor? Usted diga, por misericordia, porque el que merece la honra, la alabanza y la majestad es el Señor, porque no somos nada. Yo le he pedido al Señor que no me acuerde nada de lo que Él hace en un momento de ministración, en una oración, en X o Y situación, porque la que se va a pavonear es Katia y el que merece la alabanza es el Señor. Por eso es que le he pedido que no me quiero acordar qué Él hace. Y de verdad que no me acuerdo. Y cuando me acuerdo son como por flechazos, ¿verdad? Y me hace gracia que muchas veces le preguntan a las personas, ¿pero qué fue? ¿Qué fue lo que... No, eso que hay con el Señor? Y el Señor hasta aquí me lo ha cumplido, porque Él sabe la condición humana. Y nos podemos pavonear y decir, sí, ahí estoy, es que yo soy mi carga y puedo perder mi salvación por adjudicarme situaciones que no me corresponden a mí, le corresponden al gran yo soy, que Él las hace
que Él, por misericordia, usa estos vasos de barro inservibles, pero en las manos de Él sumamente útiles. Y sí, sí he pasado situaciones. De niña convulsioné, ya se los he contado en otra situación. Para los médicos yo iba a quedar como un vegetal. Gracias que mi Padre Celestial tenía otro propósito para que yo cumpliese, y lo que un hombre dijo no se cumplió. Sí, perdí muchas células o no sé del cerebro, y yo iba a quedar como un vegetal, pero aprendí a leer, a escribir, a caminar, a hablar, a cocinar, a hacer las cosas normales de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque el Señor me había capacitado desde antes, porque ya Él sabía lo que yo iba a vivir en una escasa edad de menos de un año. Me dio sarampión, que a los 6 meses, un niño que con sarampión era imposible que viviera, y aquí estoy. Tuve un accidente en un bus que quedé sin vista un gran rato, quedé inconsciente un gran rato, tuve que estar internada, me vieron neurólogos, he vivido situaciones. Una maestra que no me quiso, nunca me quiso, no quiso a los que éramos los más terriblillos tal vez, que cuando crecí, cuando Dios me dio la oportunidad de saber que había sanado esa área en mí, pude ser libre de rechazo. Tuve ese accidente que, me afectó la vista, y que creo que los problemas de visión que yo tengo hoy vienen a raíz de eso, pero gracias a Dios que hay lentes, y que cuando estos lentes que están graduados a mis ojos no me permiten ver, porque hay días que mi visión no me la permite, le pido los anteojos a mi esposo y me pongo 2 anteojos, los míos y los de él, y hasta fotos me ha sacado, pero Dios me ha dado la bendición de tener otra cosa para poder en ese momento hacerlo. Me caso con el primer novio que tuve, muy joven, quedó embarazada. Había adulterio desde antes de casarnos, pero yo como cegada, como atontada, esto me lleva a un divorcio muy joven con 2 hijas muy pequeñas. Al divorciarme irresponsablemente, los papás nunca se dieron el gusto de poder solventar la responsabilidad que tenían con sus hijos, porque creían que con esto a mí me afectaba, y no saben que el daño se lo estaban haciendo a sus propios hijos. He pasado difamaciones, he pasado traiciones, he pasado situaciones adversas, he pasado situaciones que uno como ministro lo golpean, porque al llamarme Dios y ser mujer en un mundo de machismo, porque en el cuerpo pastoral hay machismo, no aceptan el llamado de una mujer que Dios llama a pastorear a una iglesia, y comienzan a haber murmuraciones, señalamientos y un montón de cosas. Pero hasta aquí puedo decir, Ebenezer, sí he pasado la prueba. Seguramente era necesario que yo pasara esos desiertos para que el Señor quitara de mí todo lo que había. Tal vez había prepotencia, tal vez había altivez, tal vez me creía muy doña toda. ¿Quién sabe qué vio el Señor en mí que le estaba afectando en el ministerio y en el llamado de Él? Y hasta aquí podemos decir que el Señor ha sido fiel y de todas nos ha librado y ha sacado bandera por la iglesia Unción de Guerra. También de ahí pasamos una situación fea con mi papá, ¿verdad? Cuando le dio lo de la vesícula, yo estaba en culto y mis hermanos llamándome y diciéndome irresponsable. Primero se queda en un culto y después viene a donde papi. Y yo les dije, yo estoy sirviéndole al Señor. Cuando termine el culto, me voy. Ese día el culto duró más que nunca, porque había un invitado y
y de ahí se hizo más largo de la cuenta, el expositor lo hizo más largo de la cuenta, pero yo estaba confiada, porque antes que él comenzara a hablar, el Señor ya me dio una palabra y me decía, esta enfermedad no es para muerte, sino para que mi nombre sea glorificado. Y como Dios todo lo hace perfecto, la palabra, la enseñanza que traía el siervo era precisamente de eso, de que esa enfermedad no era para muerte, sino para que el nombre del gran yo soy fuese extendido. Y cuando terminó el culto, tipo 10 de la noche, el culto era a las 6. Y a las 10 de la noche bajamos mi esposo y yo al Calderón. Y gracias a que tenemos los carnets de la Alianza Evangélica, que podemos ingresar a los hospitales a orar por los enfermos, pudimos ingresar y nos turnamos toda la noche, Fernando y yo, para hacerle compañía a papi. Y bueno, resulta que la hija mala fue la que pudo pasar todos los días hasta el día de la operación cuidándolo. Y el día de la operación me quedé afuera de la sala de operaciones esperando hasta que mi papá pasara a sala de recuperación. Y después de que estaba en sala de recuperación, llegó mi hermana a suplirme y ya yo me pude venir para la casa. Pero sí, hemos pasado situaciones adversas, hemos pasado cosas que nos han pulido y nos han enseñado y nos han mostrado el poder y la misericordia de Dios. Y en esos procesos nosotros nos vamos siendo más humanos. Nosotros nos vamos poniendo más en el zapato del que está al frente de nosotros, tal vez para una consejería, para una situación, porque mientras nosotros estamos envueltos en esta situación, el mundo se nos hace gigante, porque creemos que solo nosotros tenemos lo peor o la situación más difícil. Y no, hay otros que tienen una situación más difícil, pero de todas el Señor nos libra. Lo único que tenemos que hacer es levantar las manos, adorar y rendirnos a Él y decirle, gracias Padre, porque hasta aquí me has ayudado, porque hasta aquí me has sostenido y sé que nos sostendrás. Sí, y qué tremendo cómo a través de todas esas pruebas, todas esas cosas que han sucedido, el Señor nos ha ido moldeando también para al ministerio que nos ha dado, para llegar y orar por una persona en salud física de una manera como si fuera un pariente de nosotros, como si fuera una persona que, 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 que nos vamos a doler, así como si fuera mi papá, mi mamá, mi hermana, mi tío, ¿verdad? Cómo el Señor nos llevó a situaciones para que hoy yo pueda entender al drogadicto, al alcohólico, cómo nos llevó a situaciones para que podamos sacar de esa cárcel espiritual a muchas personas y seguimos orando. Por eso tenemos las pizarras donde tenemos aproximadamente a 500 personas por las que oramos continuamente, no por decirlo, sino porque nos nace, porque nos llena, porque estamos pendientes de estar orando por todas esas personas, porque es lo que Y nos se... ha llevado a perdonar. Y nos ha llevado a perdonar, claro, claro Nos ha que sí. enseñado a perdonar para que de verdad se cumpla en nosotros lo que dice la palabra, ¿verdad? Ujú. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden para un día postrero poder ser perdonados delante del Padre. Así es. Amado Señor, Dios justo, Dios verdadero, te damos alabanza, te damos honor, te damos gracias, Señor, porque tú, bendito Dios, nos guardas, nos proteges y nos llevas en tu camino de perfección. Hoy, Padre, te damos gracias, Señor, por esas pruebas que nos has ayudado a pasar, Señor, por esos desiertos que nos han fortalecido, por esos desiertos que nos han hecho ser cada día más sensibles al dolor ajeno. Padre, te damos gracias, Señor. Y una vez más, Padre, te pedimos que nos permitas ver con tus ojos, Señor. Para no ver con los ojos de Katia y Fernando, Señor, sino para ver con los ojos del amado, del Mesías. ¿Cómo vería? ¿Cómo actuaría? ¿Qué diría? Padre, y así queremos ser nosotros, Señor. Ser cada vez más llenos de amor, Padre de la gloria, de gracia y de tu majestad, envolviéndonos, bendito Dios, para que tu amor aflore en nuestras vidas.
Te damos, Padre, gracias, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo, y que tu bendición venga y alcance a cada uno de tus hijos, en donde se encuentre, Padre de la gloria, en todo rincón, en toda tierra, en toda tribu y en toda nación, Señor. Que tu bendición venga sobre tu pueblo, Padre, porque los días son malos, Señor, y necesitamos sentir de ese abrazo y de esa presencia tuya día con día, papá. Y que tu bendición venga y alcance sus refrigeradoras, sus alacenas y sus salarios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios, reciban un shalom alejen y un feliz fin de Amén. semana. Bendiciones de lo alto.